Creamos una re-evolución en Internet. Evolucionamos la manera de hacer radio. Esto está re bueno. Re bueno. Radio Sónica. Radio Sónica. La re-evolución de la radio en la web. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Hola, ¿cómo están? Nuevamente una semana intensa y por supuesto nosotros aquí iniciando esta semana de mayo desde Radio Sónica, desde el centro de la ciudad de Buenos Aires, a poquitas cuadras del Congreso de la Nación. Hoy movilización de la UOM, de la gente de los metalúrgicos y bueno, una semana interesante, intensa. Hemos estado en Entre Ríos junto con la gente del Frente Grande Nacional y por supuesto estamos en contacto con muchísimos compañeros a lo largo y ancho del país. Fue realmente un gusto estar en Entre Ríos, donde nos agasajaron y nos trataron muy bien. Agradecemos muchísimo a todos los amigos y compañeros con los que estuvimos allí el viernes, el sábado. Nos hubiera gustado quedarnos, la verdad que es siempre lindo, aunque hacía frío, estar en Entre Ríos. Y por supuesto, bueno, también encontrar a toda la gente, desde Misiones hasta Tierra del Fuego, a todos nuestros compañeros de todo el país, que a veces seguimos las noticias a las distancias, pero no es lo mismo hablar mano a mano, compartir, comer una empanadita, bailar y conversar con ellos. Así que un gran saludo a todos los compañeros con los que estuvimos este fin de semana. Y bueno, también estamos muy activos en temas que tienen que ver, como ustedes saben, con la defensa de los usuarios y de los consumidores. Estamos siguiendo el tema de las tarifas, estamos siguiendo todos los temas ambientales y todos los temas que tienen que ver con la defensa del patrimonio en la ciudad de Buenos Aires. Así que arranco con dos cositas de la ciudad de Buenos Aires. Como ustedes saben, Horacio Rodríguez Larreta ha enviado dos proyectos nuevos, un proyecto de código urbanístico y un proyecto de código de edificación nuevos de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, casualmente, a las 17:45 vamos a estar allí en el Centro Cultural Armenio, en la calle Armenia 1353, en este debate para la Comuna 14 del Código Urbanístico y el Código de Edificación. Se están haciendo reuniones en todas las comunas y es muy importante que entres a la página web del Gobierno de la Ciudad, al área de Desarrollo Urbano, y te informes mejor sobre las fechas de las reuniones, los debates y sobre todo el contenido de este código. Pero para sintetizar, en este como en otros temas, nosotros entendemos que los dos proyectos de ley que envía Rodríguez Larreta ponen a la ciudad de Buenos Aires en emergencia urbanística, ambiental, patrimonial y social. Fundamentalmente, en primer lugar, porque se arrancó por vía judicial, que tenía que haber audiencias y un mecanismo de participación en la elaboración de estos códigos. Esto fue objeto de una medida cautelar el 20 de abril, donde el juzgado les ordena que hagan audiencias, que además informen a la población, que den la información sobre el contenido de estos códigos. Esto ha sido bastante retaseado. Quienes están participando hasta ahora en otros barrios en las reuniones nos dicen que pasan un minuto de una filmina, de una afirmación donde se explican nobles objetivos y nobles principios, pero en realidad quienes estamos leyendo la letra chica del Código Urbanístico y del Código de Edificación hemos detectado
gravísimas cuestiones que tienen que ver con una norma que de alguna manera está hecha por los propios desarrolladores urbanos, que solamente mira el rédito, el aumento de la renta de la tierra para los desarrolladores inmobiliarios, y que va a duplicar la capacidad constructiva de la ciudad, llevando a tener torres en casi todos los barrios, que permite que quienes tienen una casa catalogada y que no pueden construir en altura, le pueden vender esa capacidad constructiva ociosa porque no lo pueden hacer en ese edificio a un desarrollador inmobiliario que violará el tope de la norma haciendo uso de la capacidad constructiva que le vendió el que no pudo construir porque está en una casa catalogada o protegida. Eso nos habla, además de que hay una serie de declaraciones de principios y de objetivos en lo que dicen como explicación pública, donde vuelven a hablar de la ciudad verde, de la sustentabilidad, de la durabilidad, de la eficiencia del siglo XXI, pero en realidad, cuando uno mira la letra chica, los dos códigos urbanísticos violan el artículo 27 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que habla del ambiente, violan la Ley General del Ambiente, que es la Ley 25.675, y fundamentalmente no están previendo las medidas para mitigar el cambio climático. Se introducen nuevos indicadores, se mantienen indicadores anteriores, pero está hecho a la medida de el mercado inmobiliario. Hay un aumento de la renta urbana, pero facilitando aún más la privatización de tierras públicas nacionales y locales. Como ustedes saben, desde que está la gestión de Macri y Larreta en la ciudad, se privatizaron, se vendieron 200 hectáreas de tierras que antes eran tierras públicas. Estos siguen creyendo, les conté que presentamos un amparo por la venta de Catalinas Norte, otro por la Manzana 1Q, que se han presentado denuncias penales por los decretos de la dictadura que está utilizando Macri y Larreta para esta venta de tierras, pero lo cierto es que acá se dice y se promete que no va a haber ningún vecino que no tenga un espacio verde a menos de 400 metros de su casa, que van a tener 400 hectáreas de espacios verdes, y lo cierto es que en el cálculo que nosotros hemos hecho, al estarse vendiendo las últimas tierras verdes disponibles de la ciudad de Buenos Aires, se va a perder con esto definitivamente, irremediablemente, irreparablemente, irreversiblemente, la posibilidad de tener nuevos espacios verdes urbanos, en serio, con tierra abajo, permeables, etcétera. Y están computando como espacios verdes grandes macetones, una ficción que ofende a nuestra inteligencia como ciudadanos cuando dicen que la autopista Ilia, que en realidad es cemento y asfalto, le van a poner arriba macetones verdes y eso lo computan como espacio verde. Después, no hay principios de prevención y protección ambiental ni de salubridad. Hay un compromiso ambiental nada más que enunciativo, y se descartan, por ejemplo, criterios de reparabilidad y reciclabilidad de los materiales que se usan para la construcción. No hay evaluaciones de los ciclos de vida de los edificios ni de las construcciones públicas. Habla de diseño sustentable en el Código de Edificación, pero no habla de diseño sustentable en el urbanístico. No se atiende a las construcciones sostenibles, atentan contra la habitabilidad. Por ejemplo, nada se dice del asoleamiento de los edificios y de las viviendas. O sea que ahora había un criterio constructivo que al menos las habitaciones tenían que mirar para un lugar con sol, con luz. Bueno, lo peor es el aumento de la capacidad constructiva. No prevé que se mantengan sin construcción la parte central, lo que se llaman pulmones de manzana, ¿sí? Estamos en problemas básicamente porque hay un reforzamiento y una ampliación del área central de la Ciudad de Buenos Aires, contrario a lo que dice la Constitución de la ciudad, que habla de descentralizar. Se vuelve a acentuar el desequilibrio entre el norte y el sur,
cosa que contradice también la Constitución de la ciudad, que habla de buscar el equilibrio entre el norte y el sur de la ciudad. Se desentiende de aspectos fundamentales como la dirección del asoleamiento para que entre el sol en la habitación principal de la casa. Nada se prevé sobre el control del ruido de las autopistas. Falta definición de las áreas inundables y de una cota preventiva. Esto es muy importante porque hay muchas zonas que se inundan en la ciudad de Buenos Aires y la gente cuando compra no sabe que eso se va a inundar. Si no, preguntémosle a los amigos de la Comuna 12 o la gente que está en el sur de la ciudad. Tampoco se establecen criterios solidarios para mantener el suelo absorbente en lo que serían los pulmones de manzana o la corresponsabilidad en la forestación. No se protege el adoquinado. Es fundamental para combatir el cambio climático, proteger el adoquinado en la ciudad que heredamos del siglo pasado. Lo están destruyendo, están impermeabilizando, están poniendo asfalto que se hace en base a combustibles fósiles, o sea que lo del ambientalismo es pura galería. Bueno, son muchísimas las objeciones que tenemos, pero otro tema gravísimo es que no se articula el código nuevo con el código viejo. Entonces, cuando vos tenés una construcción hecha con el código viejo y va a venir al lado de tu casa una construcción con el código nuevo, las construcciones anteriores vamos a perder todo lo que tiene que ver con asoleamiento, ventilaciones y edificaciones de los vecinos, ¿no? Bueno, fundamentalmente esto les quería compartir. Hoy vamos a estar entonces a las 17:45 en la Comuna 14. Estamos allí en este lugar fundamental de la Ciudad de Buenos Aires, que es el Centro Cultural Armenio. Vamos a estar dialogando sobre este problema del Código de Urbanístico y de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Los vamos a mantener informados. Hay una nueva reunión el 5 de junio, plenaria, para hablar de toda la ciudad. Pero pueden encontrar más información en la web de la Fundación Rumbos en relación a el retroceso en materia de la accesibilidad para las personas con discapacidad. Van a encontrar también información en la página web del Observatorio de Derechos de la Ciudad y en la web de Queremos Buenos Aires, en el Facebook de Queremos Buenos Aires. Dicho eso, les contamos un poquito, también hubo novedades en los temas de usuarios y consumidores. ¿Se acuerdan que habíamos compartido la información de que la gobernadora Vidal había aumentado las tarifas por sobre lo que se había anunciado en la audiencia? Pero por suerte la justicia dictó una medida cautelar y echó para atrás este aumento. ¿Por qué no nos comentás un poquito qué sabemos de la provincia y de los aumentos de tarifas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros habíamos comentado el lunes pasado de esta información de que, por un lado, la gobernadora Vidal había hablado de que el aumento era un promedio del 58% y que una asociación colega había hecho un estudio muy pormenorizado y le daba todas las categorías, analizó categoría por categoría. Cuando se habla de promedio es que hay tantas categorías de residenciales, comerciales y todo. Bueno, hizo el análisis del aumento categoría por categoría, tomando cuál era el cargo fijo y tomando el cargo variable para cada categoría. Y bueno, el promedio de aumento siempre daba alrededor, por arriba del 100%. Quiere decir que este aumento promedio del 58% no podía existir. Por ejemplo, acá tenemos un listado de las primeras categorías residenciales, el promedio de aumento 115, 127, 127, 119, 131, 113, todos aumentos mayores. Pero estos aumentos iban a ser en un solo mes, graduales. Sí. No. O sea, estamos al horno porque los sueldos... De un mes para el otro. Los sueldos no aumentan, seguimos discutiendo sin paritarias, aumentaron solamente los alimentos y los servicios de una manera impagable. Sí, exactamente. Bueno, hubo varias presentaciones, una de ellas la del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, junto con varias asociaciones, y varias asociaciones apoyamos esta gestión del Defensor del Pueblo, y resulta que tocó el juez Arias de la Ciudad de La Plata y echó para atrás el aumento, decretó una precautelar. Y sería interesante los fundamentos, ¿no? Porque acá salimos del fundamento que se habló hasta ahora, que es la falta de audiencia pública previa,
y el fundamento de esta cautelar es justamente el aumento mayor a los aumentos de salarios, el aumento mayor al aumento de costo de vida, y que entonces parece que no tuviera razonabilidad porque expone a la gente a un pago mayor del que tiene capacidad para solventar. Esto es muy interesante porque se entra en una discusión, son los primeros pasos en una discusión que nosotros decíamos que la justicia va a tener que empezar a dar, que es salir de la discusión si hay audiencia pública previa o no, y pasar a la discusión de que después de la audiencia pública el aumento tiene que ser razonable. Tarifas justas y razonables, dice la Constitución. Es muy subjetivo hablar de tarifas justas y razonables, pero bueno, empiezan a ver estas primeras pinceladas que nos van a pintar el cuadro después de muchos fallos judiciales seguramente. En Córdoba ya hubo hace varios meses una cautelar, una confirmación. Es de un compañero nuestro de su ONG, Viqueiras, fue el que presentó Viqueiras, la cautelar. exactamente, se llama Ciudadanos contra el Tarifazo, en el cual allá resuelven en Córdoba que si un aumento de tarifas excluye a la gente del uso del servicio público, es realmente injusto. Bueno, acá estamos teniendo otra pincelada de este cuadro, que es las tarifas no pueden subir más allá de los aumentos de ingresos que tienen las personas. Pero este fallo puede ser apelado. Totalmente. Ya lo apelaron. Los hechos ya lo apelaron. O sea que estamos de vuelta en vilo a ver qué. Exactamente. Qué Yo no sé qué efecto. Arias siempre concede el efecto devolutivo, se llama, o sea, mantiene el efecto de la cautelar mientras se hace la apelación, pero no sé si la Cámara va a sostener ese efecto del fallo. Lo importante es que, digamos, a pesar de que es un fallo de primera instancia que puede ser modificado claramente, tenemos un elemento que nos alienta a continuar en la lucha en contra de los aumentos del tarifazo y en contra de esta tendencia hacia la pobreza energética, que es la imposibilidad de las personas de pagar las tarifas. Bueno, les cuento que esta semana nos visita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Ya en el fin de semana ha tenido reuniones con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, ya se le ha hecho entrega del manifiesto con un informe muy pormenorizado de las violaciones a los derechos humanos, producto del seminario que habíamos hecho hace un par de semanas. Y les cuento que va a haber unas jornadas importantes en la Facultad de Derecho, mañana y pasado, a partir de las 18 horas, donde los comisionados van a estar hablando sobre distintos temas que hacen a los derechos humanos en América Latina. Y también después en el Sheraton Hotel, que es donde ellos residen, van a estar el miércoles, jueves y viernes. El jueves, a pesar de que es feriado también, va a haber audiencias públicas, no sobre temas de la Argentina, sobre temas fundamentalmente de Brasil, de Uruguay, de Paraguay y de Chile, y van a estar hablando sobre todo temas de transexuales, LGTB, discriminación racial, educación en Uruguay, extractivismo en Perú, derechos económicos y sociales en Paraguay, pero hay un inquietante tema sobre migrantes. El día viernes a las 11:30 en el Sheraton van a hablar de los migrantes en el Cono Sur, lo cual seguramente nos involucra a todos en toda la región, ¿no? Pero eso es bastante interesante, y hoy les recuerdo entonces, nos vemos en Armenia 1745 a las 17:45, porque allí es donde vamos a tener esta reunión de las organizaciones que vamos a debatir el Código de Desarrollo Urbano y el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Si les parece, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos con una de nuestras invitadas especiales. No se quema con basura, siempre algo hay en su galera, vive loco en su cordura y siente más que cualquiera. Su droga es vivir a pleno,
se pica con humildad, fuma consejos ajenos y aspira sinceridad. La vida lo educó a los bastonazos y a veces la muerte también. Tuvo como profesor a un diablo bien pirata que le enseñó que la vida no siempre es ganar. Él lo aprendió, lo masticó y por fin supo llorar. Bueno, y como les anunciamos, ya está con nosotros en línea Remy Cáceres. ¿Estás ahí, Remy? Estoy acá. ¿Cómo Bueno, estás? Remy es secretaria de Discapacidad de la Central de Trabajadores de la Argentina y, por supuesto, más allá de compartir otros temas y otras preocupaciones que ella nos dirá, queríamos hablar fundamentalmente, Remy, porque nos hemos enterado y hemos repudiado públicamente este quite, esta supresión, esta eliminación, tengo entendido que de 60.000 pensiones no contributivas a personas con discapacidad. Esto nos parece muy grave, no solo porque nosotros veníamos junto con ustedes y el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad bregando para la compatibilidad de las pensiones a las personas con discapacidad con el trabajo digno y la posibilidad de que tengan un sueldo y además la pensión, pero ahora nos encontramos que aún para las personas que no tienen otro ingreso les eliminaron la pensión. ¿Esto cómo es? Eso es así como estás diciendo, Lubertino. No lo puedo creer, es una locura. No, es un país del revés de un año que no hayan pasado tantas cosas, un huracán, digamos, ¿no? Lo que nos está pasando. Nosotros que estábamos participando, como vos decís, por una ley de conseguir el trabajo más la pensión para que no pierda la persona con discapacidad, resulta ser que ahora le están sacando las pensiones por el hecho de que o tenía marido, o tenía hijos, o tenía madre. Estas son las excusas que está poniendo este gobierno en contra de los que menos tienen, ¿no? Van por lo más vulnerable, por las personas jubiladas y por las personas con discapacidad. Es así como vos estás diciendo, tenemos más de 60.000 bajas de pensiones y ellos le dicen suspendidas, pero no le dicen por qué, no le avisan a la gente. Yo hablé con Piñataro, Walter Piñataro, que está encabezando lo que es ATE en pensiones, donde se tramitan las pensiones, y él me decía que en el 2015 teníamos más de 125.000 altas en pensiones y ahora tenemos muchas bajas, me dice, demasiadas bajas de mí. Me dice, no sabemos qué hacer porque es a nivel nacional, o sea que tenemos casos puntuales que nos están llamando y recién recibí una llamada de una persona con discapacidad que tiene 2 hijas, me dice, y mi mujer también es una persona con discapacidad. Nos separamos hace un año, te cuento así, como para que tu oyente pueda entender lo que está pasando, ¿no? Me dice, mi mujer también es una persona con discapacidad, nosotros nos separamos hace un año y ahora me sacan la pensión a mí porque atribuye de que los dos somos casados y que los dos estamos recibiendo una pensión. ¿Me entendés? Y son 2 personas con discapacidad. Sí, además, aunque estuvieran casados, tendrían que tener el derecho, el mismo derecho, ¿me entendés? Escúchame, Remy, ¿y ustedes sí. han hablado con la ministra de Desarrollo Social, con el ministro de Trabajo, con el presidente del ANSES? ¿Qué es lo que están haciendo?
Mira, nosotros estamos accionando, mandamos nota para que nos reciban, pero en ningún lado somos recibidos. Más allá de la CONADI no podemos hacer nada. Ya pedimos inclusive entrevista con el ministro Triaca para ver qué puede hacer. Tampoco recibimos respuesta. A mí me parece que el punto más interesante sería tratar de hablar con la ministra de Desarrollo Social, porque Sí. en realidad me parece que es la persona que entiende más el tema y de facto CONADIS depende de ella, ¿no? Y el nuevo titular del CONADIS, ¿qué les ha dicho? Bueno, el nuevo titular me prometió otra entrevista, porque nos pidieron como CTA una entrevista, ¿sí? Javier, nuevo titular de la CONADI. Estuvimos reunidos con él y bueno, él al parecer no entiende nada de lo que está pasando, inclusive se sorprendía de mi bastón, que un bastón común, viste, mirar de qué forma funciona un bastón o sea que no tiene nada de singularidad, ¿no? Pero me dijo que me iba a recibir de vuelta en junio y que ahí posiblemente tiene novedades al respecto, porque yo, aparte de la pensión, le dije que el CUT tampoco están entregando. ¿Sí? CUT es el certificado único de discapacidad. ¿Quién no está entregando los certificados de discapacidad? No lo están entregando porque ahora hay una serie de cuestionarios que hay que llenar que son de 4 hojas, ¿sí? En ese cuestionario figura si tenés casa, en qué situación está la casa, si tenés auto, qué marca es, si tenés marido, si está trabajando en blanco, y en base a todo ese cuestionario, el rejunte de lo que dice la pregunta, te dan el certificado de discapacidad. Si no, no. Bueno, yo entiendo que podés contestar todos esos detalles, pero un certificado de discapacidad tiene que ver con la discapacidad. No importa si tenés marido, no importa si tenés casa, lo que está reconociendo el certificado es que esta persona tiene una discapacidad. No importa su nivel socioeconómico, no importa su estado civil. Es lo que nosotros le planteamos, pero ellos están actuando de esta forma. Dicen que no, pero... O sea, están trabajando con una hipótesis de un certificado de discapacidad para pobres. ¿A eso te referís? Exactamente. Porque los beneficios que da el certificado de discapacidad tienen que ver fundamentalmente con una acción afirmativa, con un reconocimiento de que la sociedad reconoce que hay que ayudar, acompañar, dar un apoyo a las personas que tienen una discapacidad en función de su discapacidad, no en función de su pobreza, porque si no sería otro tipo de programa o de plan. Es lo que nosotros estamos discutiendo en cada reunión que vamos. Y lo otro es, Hubertino, es que a esto apunta el gobierno actual, que la discapacidad pasa a ser como algo... a ver, ¿cómo se dice? Solidario, que el derecho no exista más. Asistencial. Hay una mirada como asistencialista, decís. Exactamente. No de derechos, no de ciudadanía, sino de asistencialismo. Vuelta atrás. Exactamente. No sé si vos escuchaste el discurso de Michetti en Neuquén, cuando habló de ese tema, de que hay que acudir a la sociedad, o sea, que la sociedad de Barrio Norte, ponerle... adoptar a una persona con discapacidad así como darle un pobre, viste, empezar a donarles cosas, acudamos a la sociedad. Claro, pero ni siquiera es un retroceso al asistencialismo de los años 40 o 50, es un retroceso a las damas de beneficencia del siglo XIX, lo que vos me estás diciendo. Exactamente. O sea, como que el Estado actúa subsidiariamente si no hay un ONG o alguien que los asista desde la beneficencia, desde la caridad. Eso estás diciendo. Sí, es lo que estoy diciendo y es lo que está pasando. Y la sociedad en sí debería prestar atención de lo que está pasando alrededor de uno, ¿viste? Como quien dice, nos están pasando 20 elefantes y no se dan cuenta. La verdad que me gustaría que el miércoles nosotros vamos a marchar, personas con discapacidad, en Congreso, ¿sí? Con los jubilados. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde vamos a estar ahí acompañando a los jubilados, las personas con discapacidad, en vista de que las personas con discapacidad, sus reclamos no están siendo tomados por los medios, ¿sí? Solo o sea que el miércoles en Congreso, jubilados y personas con discapacidad van a estar allí marchando, sobre todo por el tema de
las pensiones, las jubilaciones y todas las estas... obras sociales, el vaciamiento del PAMI y Bueno. todas esas cosas, y el incluir salud, que no está cumpliendo con la ley de discapacidad, de asistir a las personas con discapacidad. Ok. Escúchame, vamos a difundirlo, mantengámonos al tanto, y nosotros Sí. también estuvimos hablando más temprano sobre el código de edificación y el código de urbanístico en la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos acá en el piso a la Fundación Rumbos, que nos comentó la información de el retroceso que significaban estos códigos que envió la Reta en la ciudad, que tiene que ver fundamentalmente que no se establece más la obligación en el caso de las escuelas privadas de avanzar hacia la accesibilidad, cosa que estaba en el código anterior, y también cuando se construyen viviendas sociales se construyen sin ascensor hasta 3 pisos, lo cual también es un retroceso para las personas con discapacidad, las personas mayores, las mujeres que van con los carritos de los bebés. Así que yo no sé si en ese sentido ustedes también están yendo a las reuniones que se están haciendo en las comunas, pero es importante. Están yendo compañeros que van en representación nuestra y bueno, lo que vemos es que están implementando política de expulsión más que de exclusión. Duartino, la verdad que es alarmante lo que está pasando. Sí, porque las personas mayores tampoco no pueden acceder en esos edificios y los obliga a irse, a mudarse, no sé qué es lo que quiere ese gobierno. La verdad es que es devastador lo que nos está haciendo. Y nosotros como CTA, como Secretaría de Discapacidad, estamos en contra de todo eso y tratamos de estar cubriendo todos los espacios, de no irnos de ahí y empezar a discutir y ver de qué forma hacer que esto pare, porque la verdad que en un año, 2, todo lo que nos está pasando, porque en realidad también ellos ganaron porque el 12% de la población es persona con discapacidad. Apuntaron a ellos con una esperanza de que se cubran ciertas leyes, pero al parecer no, ellos vinieron para devastar todo. Así que es lamentable lo que nos está pasando, es muy lamentable. Bueno, nosotros vamos a estar participando hoy a la tarde, se va a discutir este código urbanístico y código de edificación, lo comentábamos en la Comuna 14, pero le volvemos a recordar a la gente que puede entrar a través de la página web del gobierno de la ciudad al área de desarrollo urbano y ahí entrar en estas audiencias de debate del código urbanístico y de edificación. Va a haber una reunión grande, importante en el ministerio el 5 de junio por la mañana y ahí esperamos que también algunos de ustedes y las personas con discapacidad puedan hacerse presentes para poder hablar, anotarse como oradores, porque realmente es muy importante que no se vuelva atrás con cosas que estaban en el código anterior. Exactamente, María José. Mira, yo voy a difundir esto también por los medios nuestros, ¿sí? Y vamos a mandar representantes o voy directamente yo también y empezar a discutir esto, o sea que nada de nosotros sin nosotros. Bueno, Remy, un gusto saludarte, espero que nos puedas visitar acá en el piso, así nos tomamos un cafecito en alguno de estos lunes cuando vos dispongas. Y por supuesto, saludos a toda la gente de la CTA. Vamos a estar difundiendo y nos veremos entonces el miércoles en Plaza Congreso acompañando a jubilados, jubiladas y personas con discapacidad. Un beso grande, Remy. Nos vemos. Beso. Chau, chau. Nos vemos. Bueno, en un momentito más volvemos con más Café con Luber. Cara, cosa mi succede stasera? Ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare, chiamami tormento dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più.
certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontali a un'altra. Violini e rose li posso sentire quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami, Parole, parole, parole. ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Ecco il mio destino, parlarti come la prima volta. Parole, parole, cantaba Mina, parecía que le estaba hablando al gobierno de Cambiemos. Parole, 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 doble discurso, doble estándar. De eso hablábamos, hablando del código urbanístico, hablando del medio ambiente. Bueno, y te contábamos las semanas anteriores que estuvimos trabajando intensamente para denunciar que la confitería Richmond de la calle Florida, ese lugar histórico, protegido patrimonialmente, con declaración de protección patrimonial, nombrado Café Notable, donde se reunía Borges con los intelectuales, digamos, de lo que se llamaba el Grupo Florida, que contrastaba con el grupo, digamos, más de barrio, que era el Grupo Boedo, que fue objeto de historias y de personajes notables. Bueno, este Café Notable ya habíamos tenido una fuerte discusión con el ex ministro de Cultura de la ciudad de Lombardi, porque ellos querían autorizar a funcionar allí una zapatillería. Hicimos un juicio de amparo, ese amparo se ganó, lo ganamos en primera instancia, en segunda instancia la justicia nos dio la razón y nos dijo que quedaba en la custodia del Ministerio de Cultura de la ciudad, en ese momento Lombardi, ahora Ángel Mahler, la protección de este café histórico y notable, y que cualquier modificación o refacción debía ser autorizada o cambio de uso por el ministro de la ciudad. Finalmente, para nuestro disgusto, el ministro Lombardi firmó un acuerdo con los dueños de este grupo que vació el bar, que echó a los empleados, que se llevó parte del patrimonio, como eran las mesas de billar del subsuelo, lo desmanteló. Eso fue hecho a sabiendas del gobierno de la ciudad, y finalmente el ministro Lombardi apareció en los medios de comunicación diciendo que había que dar paso a la modernidad, el desarrollo urbano, el derecho de propiedad, y esto llevaba a un equilibrio por el cual dejaban funcionar en lo que era el Café Notable una zapatillería, la venta de zapatillas, y en un rincón de 30 metros cuadrados dejaban un residual del Café Notable con las fotos, la barra, el espejo, la cafetera histórica, la memorabilia. Aquí que un ciudadano que pasó por ahí nos alertó, nos entregó la denuncia de que nos manda las fotos de que se había borrado todo, de que habían puesto zapatillas donde había quedado este rinconcito. Entonces, finalmente lo vimos al ministro Mahler en la Feria del Libro, le dijimos que queríamos que él interviniera, que no queríamos volver a reabrir la denuncia penal, que no queríamos volver a reabrir el amparo. La síntesis es que pasaron 3 semanas, todas las semanas nos llama un funcionario distinto dándonos alguna excusa, pero bueno, hoy nos habló el director general y técnico para decirnos que efectivamente tienen la documentación de que hubo un acuerdo entre el ministro Lombardi y la empresa, y que eso fue formalizado por escrito, que eso fue presentado al juzgado, y que efectivamente ellos dicen que el gobierno de la ciudad no autorizó ninguna nueva modificación, por lo tanto fue hecho por vía de hecho por los dueños del bar. Que después de la inspección ocular que nosotros hicimos, ellos fueron a hacer una nueva inspección ocular, con lo cual el área de patrimonio del gobierno de la ciudad, a partir de nuestra denuncia, ya constató que el bar Notable voló, y por lo tanto nos acaban de decir y prometer que van a mandar una intimación para que vuelvan atrás al estado anterior el bar, y que además impondrían sanciones. Yo lo que les he pedido es que esto lo externalicemos.
yendo el ministro de Cultura y yo, nuestras ONGs, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Basta de Demoler, el Observatorio del Patrimonio, que hagamos un evento en la puerta de la confitería y que formalicemos esa intimación, no solo a través de un operativo burocrático que puede llegar a tardar un año más, donde no sabemos dónde van a tirar las sillas, las mesas, la mesada, la cafetera y todo lo que quedaba de la Richmond, sino que lo aceleremos, que lo hagamos en el transcurso de esta semana o la semana que viene. Lamentablemente, hoy no tuvimos respuesta, espero que la tengamos en el transcurso de esta semana, si no, revitalizaremos la denuncia penal y el amparo como hemos prometido, pero quisimos cumplir con nuestra palabra de no anticiparnos y tratar de darle la voz al gobierno de la ciudad para que actúen como corresponde. Así que, bueno, esperamos que esto suceda y a todos ustedes les decimos, en cada barrio, en cada lugar donde ves que están destruyendo patrimonio, donde ves que están haciendo una demolición de un edificio protegido, te pedimos que lo tengas en cuenta, que lo denuncies, que nos lo hagas saber y que por supuesto nos pongamos las pilas para proteger todos estos edificios patrimonialmente valiosos, porque si no los defendimos entre los vecinos no parece que hubiera demasiados funcionarios dispuestos a defenderlo y a trabajar como corresponde en función de sus responsabilidades, ¿no? Pero bueno, te habíamos prometido que además de hablar de este tema íbamos a hablar de la ley de electrodependientes que fue promulgada, que es una lucha de las personas electrodependientes, de sus familiares, sobre todo de los papás de muchos niños electrodependientes o de personas que están en esta situación, que lo vinimos llevando adelante y que lo planteamos varias de nuestras ONGs en las distintas audiencias públicas convocadas por el Ministerio de Energía en distintas instancias, incluso algunas de ellas judicializadas. Así que bueno, es un gran logro para todos los papás y las mamás, un gran éxito para todas las familias, pero vamos a ver ahora cómo esto se va a aplicar, cómo se va a bajar a la realidad. Sí, el tema de los electrodependientes cobró fuerza a partir de los grandes tarifazos, porque mientras la tarifa eléctrica tenía fuertes subsidios, no se manifestó el problema, había gente electrodependiente y podían pagar su tarifa mediante el subsidio. Se manifestaba el problema de los electrodependientes únicamente en los cortes, que se necesitaba una reposición inmediata. Generalmente los aparatos tienen baterías que duran 3 horas, entonces necesitaban una reposición rápida de la electricidad. Con el tarifazo empezaron a acumular grandes sumas de 7.000, 10.000, 15.000, hemos visto hasta facturaciones de 50.000 pesos a personas electrodependientes que en sí son personas que necesitan estar conectados a un aparato, a una aparatología médica especial recetada por un médico que le hace el funcionamiento de esto indispensable para su salud, para su integridad física o para su salud. Para respirar. Aún para respirar la mayoría de los casos. ¿Qué pasaba? Denor, por ejemplo, empezó a poner medidores prepagos y exigir que la gente tuviera apagada la electricidad previamente para darle luz, le cambiaban los medidores y todo esto llevó al debate, tanto en diputados como senadores, de la ley de electrodependientes, y la ley se aprobó. No estaba promulgada todavía y el Ministerio de Energía sacó una resolución donde fijaba los márgenes, los precios en el cual solamente consentía 600 kilovatios libres para gratis, digamos, para los electrodependientes y el resto los tenían que pagar. Eso fue, digamos, rebatido y gracias a Dios y la presión de toda la gente electrodependiente, organizaciones, asociaciones de consumidores y una serie de organizaciones, se promulgó la ley de electrodependientes y significa convertirle en cero la tarifa de las personas con este tipo de necesidad. Y esto es en todo el país. En realidad, la ley nacional llama a las provincias a la adhesión, ya hay presentado
proyectos en muchas provincias de adhesión, y la provisión hasta ahora sería para lo que abarca de norte y de sur, la provisión del 100%, tanto de generación como distribución y transporte, y en el resto del país lo que es generación ya es gratuita, y se tiene que gestionar a través de leyes provinciales y la aceptación por parte de las legislaturas y de los órganos de control de cada provincia, de la aceptación también de que sea gratuito transporte y distribución. Ok, ¿la ley ya está reglamentada? ¿Hace falta reglamentarla o no? O Se la promulgó y no hace falta reglamentación. La claridad de la ley es tal que no hace falta reglamentación. Bueno, la otra pregunta importante es las personas que tienen que hacer, qué trámite hay que hacer, tienen que llamar a qué teléfono, cómo se comunican, cómo... Hay un registro de electrodependientes que ya se tenía para problemas, para cuando hay cortes de luz. La persona tiene que reiterar o llamar y averiguar si está adecuadamente inscrito en este registro de electrodependientes. Y el tema es que puede ser tanto la persona que sea titular del servicio como cualquier otra persona cualquier otra persona que vive en el domicilio. Aceptan, digamos, ser anotados como electrodependiente el hogar, y tiene que ser este trámite muy sencillo. Si la empresa se niega a anotarlo como electrodependiente, la persona tiene que hacer el reclamo en el órgano de control, en el caso de Capital y Gran Buenos Aires, en el ENRE. Buenísimo. Nos está viendo Leandro Jiménez, que dice que es la primera vez que nos ve, que le parece muy bueno el programa, que es muy interesante. Se corta un poquito, pero que se entiende bastante. Así que, bueno, saludos, Leandro. Y también, de la semana pasada, nos mandaban saludos desde el Chaco, desde Sáenz Peña. Vamos a intentar, porque mientras estamos hablando es difícil que entremos a mirar los mensajes, pero vamos a intentar la semana que viene. Si algunos desde el interior quieren compartir información, quieren contar alguna cosa, vamos a ir comentando de un programa a otro lo que nos digan por mensaje en el Facebook, o mandándonos un mail, o a través de las medios que, como ustedes saben, siempre el Twitter es @lubertino, se pueden contactar con nosotros, y también hay un WhatsApp y un teléfono de la radio que es el 5252-2241 o el 4371-3639. Siempre a esos teléfonos, si quieren mandar algún mensaje o comunicarse, estamos siempre disponibles. Bueno, arranca la semana de mayo, como decíamos, el 25 de mayo es un día patrio, un día que, bueno, todos los argentinos y argentinas, es un feriado que no se mueve. Ya no hay más feriado largo, así que el viernes estaremos trabajando o estudiando, dando clase, pero fundamentalmente quisiéramos dedicar estos últimos minutos del programa como un mensaje, como una reflexión para esta semana de mayo, para este 25 de mayo. Hemos pasado hace pocos días el Día de la Escarapela, que no deja de pasar un poco desapercibido, pero que es uno de nuestros símbolos patrios, que tiene que ver con la nacionalidad, que tiene que ver con el origen de nuestra argentinidad, y empezar a tomar forma como Estado Nacional. Pero fundamentalmente el 25 de mayo es un poco el inicio de la revolución. Sin llegar a declarar la independencia, hay una sublevación. De alguna manera empieza a tomar calor la idea de, bueno, no podemos estar sometidos a la corona española. Si bien quienes encabezaron esta revolución eran militares, curas, los comerciantes, y los ilustrados de la ciudad de Buenos Aires, es una revolución eminentemente porteña. No había demasiados representantes de todo el país. Eso recién ocurre para el 9 de julio de 1816, pero de todas maneras, obviamente, como ustedes saben, en esa época, salvo Mariquita Sánchez de Thompson, no había demasiada presencia de las mujeres, a pesar de que había habido muchas mujeres en la revolución, en la
en las invasiones inglesas luchando contra los invasores, como es el caso de Manuela Pedraza, y las mujeres tuvieron una activa participación, no hubo demasiadas mujeres, los sectores populares estaban bastante excluidos, los sectores rurales, el país era en realidad una serie de ciudades, no había este concepto de país como lo entendemos hoy. Es más, los límites no estaban claros, éramos parte del virreinato del Río de la Plata, pero ahí hubo varias acciones militares donde perdíamos y ganábamos territorios. De todas maneras, yo creo que el 25 de mayo se simboliza en esta necesidad de el pueblo quiere saber de qué se trata, la presencia del cabildo como un espacio de representación y como una asamblea ciudadana que para la cantidad de habitantes que había y más allá de la época, la discriminación, los niveles socioeconómicos y las clases sociales, bueno, fue un espacio de participación popular relativa porque, bueno, era la época de esta manera, pero de todas maneras comienza a haber un debate político, estratégico, y una visión que tiene que ver con la libertad, la independencia, la igualdad. Comienzan a discutirse estos valores y comienza un debate importante que concluirá más luego 6 años después en el 9 de julio y en la independencia argentina, pero también no se sabía qué rumbo tomar, o sea, queremos independizarnos de la corona, no queremos ser más parte de este virreinato, queremos ir con los ingleses, queremos ser una república, queremos ser una monarquía, es una monarquía con un inca. Todos estos debates intelectuales, jurídicos, pero también políticos, estuvieron presentes en los albores de esa semana de mayo y arranca gente más ilustrada, más formada. Pensemos que Belgrano había estudiado en España, San Martín estudiaba en España, Moreno estudió en España, o sea, digo, algunos en Potosí. Hubo distintos pensamientos, pero en general se estudiaba sobre la base de ideario francés, español, y todas esas influencias llegan aquí a cristalizarse con una mirada local y empiezan a pensar desde este territorio, desde América, tal vez no tanto como nos hubiera gustado, respetando a los pueblos originarios, aunque hubo varios de los pensadores de ese tiempo y varios de los patriotas que pensaban en una recreación de una monarquía con los pueblos originarios o que hablaban de la igualdad de las mujeres. Pero me parece que qué valor tiene pensar en el 25 de mayo hoy a tantos siglos posteriores. Bueno, me parece que es tiempo de pensar de manera fundacional, de no pensar la política solo desde la coyuntura. A mí me parte el alma, me parte el corazón ver que hay situaciones graves de jubilados, de personas con discapacidad, graves situaciones ambientales, graves situaciones de inequitativa distribución de la riqueza, urgencias de gente que no llega a fin de mes o que no puede pagar los servicios básicos o que no puede pagar la canasta básica y, entre tanto, en muchos casos solo se están discutiendo las listas de la próxima elección o las alianzas electorales o muchos programas no van con la profundidad a los temas realmente de fondo, sino que están en temas más bien de coyuntura o de la grieta, y deberíamos salir de esa situación, deberíamos salir de ese enfoque, deberíamos ir a las cosas más de fondo y deberíamos sobre todo mirar una agenda que apunte más al futuro, a lo que queremos ser, a cómo nos imaginamos los argentinos, no solo de acá a la fecha de la elección, sino a 10 años vista. Y eso requiere pensar una Argentina solidaria, pensar una Argentina más humana, pensar en una Argentina sustentable, pensar en una Argentina con su propia parada sobre su propia industria nacional, sobre su propia producción, pero generando riqueza no de manera espuria o financiera, con políticos honestos. Bueno, todas estas son reflexiones que me parece que son oportunas para esta semana de mayo, así que
al gran pueblo argentino salud, una feliz semana de mayo, pero fundamentalmente los mejores deseos para que podamos encarar esta etapa de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, inspirados en los valores de Mayo proyectados al siglo XXII. Bueno. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Les damos un beso grande. Chau, nos despedimos. Claudio Bobada, María José Lubertino. Esto fue Café con Luber. Nos vemos la semana que viene. No somos la primera radio que escuchaste. Fuimos la última. Y te quedaste. Radio Sónica. Radio Sónica. Somos la radio online líder de Argentina. Arriba Cabrales, Café Cabrales, significa buen café. Desde Bartolomé Mitre 1711, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y hacia todo el planeta.